14 días desde que empezamos con el nuevo periodo, el periodo de la nueva normalidad. Este periodo se caracteriza porque tenemos un sistema de semáforo que indica el riesgo, las categorías de riesgo: extremo o muy alto, alto, medio y bajo, en colores rojo, naranja, amarillo y verde, respectivamente. Este semáforo, como comentaré ahora, es una medida que toma en cuenta la ocupación hospitalaria por personas que tienen síndrome respiratorio agudo grave, la ocurrencia de nuevos casos, la velocidad a la que se registran los nuevos casos, la velocidad a la que se ocupan los hospitales que están designados para la atención del síndrome COVID y, por último, la proporción o porcentaje de personas que tienen muestras para estudios de laboratorio que son positivas para el virus SARS-CoV-2. La siguiente, por favor. Este es el semáforo que empezará mañana y cada ronda de evaluación del semáforo dura una semana. Empieza el lunes, en este caso empezará mañana, lunes 15 de junio, y concluirá el próximo domingo 21 de junio. Quizá, espero que se vea el contraste de colores. La mitad del país, 16 entidades federativas, están en color naranja, el resto están en color rojo. Vean, por favor, que existen 3 elementos de información. Uno es el color de la entidad federativa y el otro es la existencia de un triángulo hacia arriba o hacia abajo, y lo tercero es el color de ese triángulo. Veamos algunos ejemplos. Baja California Sur está en color naranja. Esto quiere decir un riesgo alto, por debajo del extremo o de muy alto, que es rojo, y por arriba del medio, que es amarillo. Pero tiene también un triángulo que va hacia arriba y este triángulo está de color rojo. Esto quiere decir una tendencia al incremento de casos, de hospitalizaciones, de ocupación hospitalaria o de porcentaje de personas que son positivas al virus SARS-CoV-2. Cuando ocurre una situación así, la recomendación es aprovechar la circunstancia de que se está en un riesgo alto, pero no extremo, para instrumentar las medidas que ahora comentaré en las siguientes 2 diapositivas, pero considerar que podría cambiar la situación en el curso de la siguiente semana y, por lo tanto, extremar las precauciones sobre las personas que regresan al espacio público a hacer actividades laborales o actividades sociales y poner en práctica de la manera más rigurosa posible los diversos protocolos de seguridad sanitaria. En el caso de Baja California Sur es un ejemplo útil para el tema turístico. Es un estado cuya economía depende fundamentalmente del turismo, tiene pocas actividades industriales, tiene desde luego actividades comerciales y tenemos desarrollados desde hace varias semanas protocolos de seguridad sanitaria específicos para el turismo, en hoteles, en restaurantes, en el transporte, en las actividades recreativas, y estos son conocidos por la autoridad sanitaria estatal y serán implantados o han estado en proceso de implantación. Aquí aprovecho para reconocer la importante contribución del gobernador Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, quien además es presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Precisamente su contribución ha sido muy positiva para cuidar el adecuado balance entre la seguridad sanitaria y el bienestar social en varios aspectos, pero en este caso en particular para los estados que dependen de la industria turística. Veamos otro ejemplo, acaso contrastante, y también de un estado que depende del turismo como fuente principal de su economía: Quintana Roo. Quintana Roo también tiene color naranja. Esto quiere decir que su condición de riesgo epidémico de COVID en este momento está en condición alta, pero tiene un triángulo que apunta hacia abajo y es de color amarillo. Esto habla
de una tendencia al descenso de las condiciones de riesgo epidémico, pero este descenso es moderado. Entonces son tres elementos: el color del estado, la dirección del triángulo y el color del triángulo. Y aquí se ve específicamente lo que significa. Un ejemplo más, veamos un ejemplo más, ahora con un estado que se encuentre en color rojo, el estado de Puebla. Puebla se encuentra en color rojo, esto quiere decir riesgo epidémico máximo de acuerdo a los indicadores ya comentados. Y tiene, en lugar de un triángulo, un cuadrado, y este cuadro está de color naranja. Esto lo que quiere decir es una situación de estabilidad en su epidemia. Eso se puede ver en dos sentidos. Es positivo que sea estable porque quiere decir que no está incrementando, pero también se puede ver en un sentido de alerta. No está tampoco disminuyendo, como si está disminuyendo Quintana Roo o Tabasco o la Ciudad de México. La Ciudad de México, que tiene un triángulo amarillo, también está en descenso, igual que Tabasco, igual que Quintana Roo. Entonces, esa es la manera en que se interpreta el semáforo. Uno más, Baja California tiene también un triángulo en descenso, está de color rojo, está en riesgo máximo, pero ya se encuentra en descenso. ¿Por qué razón? Porque Tijuana, su ciudad más poblada, se encuentra en un claro descenso. Y esa es la manera que seguiremos trabajando durante las siguientes semanas. La siguiente. Retomamos esta misma tabla que ya conocen ustedes, le hemos quitado ahora lo amarillo y lo verde, dado que ninguna entidad federativa está en esas condiciones para no causar ninguna confusión. Veamos algunos ejemplos. Destaco aquí que se trata de ejemplos. No quiere decir que estas actividades agotan todo el repertorio de actividades. En cada entidad federativa existe una diversidad de actividades sociales, laborales o recreativas o culturales que deben ser interpretadas a la luz de los principios generales del semáforo y de estos ejemplos. Hoteles. La ocupación hotelera se ha considerado que se restrinja entre 25% cuando se encuentra en el semáforo rojo a 50% cuando se encuentra en el semáforo naranja. Ayer me preguntaban por Quintana Roo. Voy a aprovechar esta situación para poner un ejemplo. Quintana Roo está en una fase de descenso, todavía está en rojo, pero está en una fase de descenso. Y el gobernador Carlos Joaquín tomó una decisión que nos ha parecido muy pertinente, prudente, en donde mantuvo la ocupación hospitalaria en 30%, es decir, un punto más cercano a este que a este, a pesar de que en un momento dado había una fuerte necesidad de activar la economía turística de Quintana Roo, pero tuvo una actitud prudente, dijo empecemos a activar y nos quedamos en 30% en el límite de ocupación hotelera. Lo mismo pasó en Baja California Sur, por mencionar estos dos ejemplos. El tema de restaurantes, cafeterías, también se recomienda deseablemente cuando se está en semáforo rojo, no abrirlos, tener solamente servicio a domicilio, pero aquí pasamos a 50%. Hemos de destacar, lo habíamos dicho muchas veces, esto es un proceso gradual. Ponerlo en 4 colores es simplemente para facilitar la visualización de las etapas de riesgo, pero obviamente no pasa de un minuto a otro del rojo al naranja y del naranja al amarillo. Es un proceso gradual. A lo largo de una semana hay cambios importantes en la ocurrencia epidémica y han sido muy prudentes los gobernadores, la jefa de gobierno y la gobernadora de Sonora en identificar los puntos intermedios de acuerdo a lo que va ocurriendo. Pensemos en otro ejemplo, no quisiera ser exhaustivo, esta tabla es de acceso público, esta conferencia quedará grabada, pero lo pueden revisar en cualquier momento. También este material está en el sitio coronavirus.gov.mx, hay una pestaña específica en ese sitio web que dice semáforo, ahí pueden ver todas y cada una de estas tablas. Parques, plazas y espacios públicos abiertos, los que no están confinados en un edificio.
En color rojo ya habíamos dicho, interesa mantener ya la posibilidad de que las personas puedan acudir, particularmente a aquellos parques o jardines que les quedan cerca, y consideramos una ocupación o uso de aproximadamente el 25% de los sitios que se usan para estos fines. En naranja pasamos a 50%, se abre un poco más la actividad. Siempre es preferente que sea la actividad local. Entre más cercana sea la actividad, menor es el riesgo de que existan contagios. Entonces, si es el parque de cerca de casa, mejor que sea ese, que no sea uno que está remoto, porque eso contribuye más. Entre mayor movilidad, el rango de movilidad, se contribuye más al riesgo de una reactivación de la epidemia. Gimnasios, albercas, centros deportivos, que ayer también me preguntaban y comentábamos, usted preguntaba, Juan, suspendidos en rojo, y empezamos con 50% en naranja, y hemos puesto la recomendación que sea preferentemente con citas. Esto es para evitar que haya una gran aglomeración en la entrada del gimnasio o en la entrada del sitio correspondiente. La siguiente, por favor. Cines, teatros, museos, eventos culturales, hasta de 500 localidades, es decir, son auditorios relativamente pequeños, suspendidos en color rojo. En naranja podrán empezar a activarse, pero solo con 25% de su aforo. Los espacios públicos cerrados sí tienen un aforo definido por la ley. Todos los establecimientos cerrados de uso público tienen un registro ante Protección Civil y deben registrar cuál es el aforo máximo permitido por razones de seguridad. Por cierto, quien no lo tenga actualizado será sujeto de escrutinio. Si en un momento dado se encuentra que no tiene actualizado el registro de aforo o el registro de Protección Civil, esta va a ser una ocasión útil para encontrar dónde hay una insuficiencia, y se le recomendará al propietario o la propietaria del establecimiento que proceda con una inmediata actualización de su registro. De lo contrario, pues tendrá que cerrar hasta que lo logre. Entonces, un aforo de 25%, y esto lo deseable es que de entrada se cancele la venta de todas las boletos o los mecanismos de derecho de acceso para este tipo de establecimientos, que no se esperen a que la gente los demande en el momento de llegada en la fila. Los centros comerciales, lo mismo, empezarán progresivamente con un aforo de 25% cuando se pase a anaranjado. Esto es solamente aquellas entidades federativas, 16 de 32 que pasan a naranja. Lo mismo los centros religiosos, iglesias, templos, mezquitas, sinagogas, cualquier sitio de culto. Pasamos también eventos masivos y recreativos suspendidos en naranja, suspendidos. Estos son eventos masivos, parques de diversiones, conciertos de gran aforo, etcétera, balnearios y ferias, suspendidos también en naranja. Hay una gran diferencia entre el aforo que puede ocurrir en cines y teatros respecto al que puede ocurrir en este tipo de eventos. Este tipo de eventos son verdaderamente masivos, generalmente son decenas de miles de personas. No es conveniente que en este momento ocurran. Lo mismo centros nocturnos, bares y salones de eventos, por la dinámica de cercanía o de proximidad que existe en este tipo de lugares, también de momento suspendidos, aún en color naranja. Y finalmente, deportes profesionales que hemos estado comentando, en rojo, juegos a puerta cerrada, continúan de la misma manera en naranja, sin público, porque estamos hablando de públicos masivos, decenas de miles de personas. La siguiente, por favor. Vámonos al informe técnico. Ese semáforo que acabo de presentar empieza mañana 15 de junio, termina el próximo domingo 21 de junio. Y el próximo viernes anunciaremos el de la siguiente semana. 54 o casi 55% de la actividad epidémica de los últimos 14 días, recuerden que esta gráfica es la distribución y número de casos de los últimos 14 días. Esto es América, esto es Europa, que va progresivamente a la baja. No lo hemos mencionado mucho, pero Mediterráneo
oriental va hacia la alza, lo mismo que Asia sudoriental, pero indiscutiblemente la región de América, donde está desde luego México, es la zona más activa de la epidemia. 23% es la proporción de personas que se han mantenido con actividad epidémica en los últimos 14 días y esto ha variado poco a lo largo de los últimos 10 días. Lo mismo la tasa de letalidad general. La siguiente, por favor. En México, desde el primer caso registrado y confirmado, que fue el 28 de febrero, 146,837 personas han tenido COVID y este ha sido confirmado y registrado, notificado. 22,398 personas lo han tenido en los últimos 14 días y desafortunadamente 17,141 personas han perdido la vida por presentar la forma grave de COVID, que es una forma con una alta letalidad. 406,000 o casi 7,000 personas han sido estudiadas y han resultado en estas 147,000, redondeando, positivas o 207,000 negativas. La siguiente. La distribución de la incidencia general, que es de 115 personas por 100,000 habitantes, se distribuye de esta manera en el territorio. Veámoslo en la gráfica de columnas en la siguiente diapositiva. Como hemos comentado, esto ha variado poquísimo en todos los últimos mes y medio, casi 2 meses. La mitad de la epidemia acumulada es del Valle de México y le siguen Baja California, Tabasco, Veracruz, Sinaloa, Puebla, y esto ha variado muy poco. En cambio, en la siguiente diapositiva vemos los casos de los últimos 14 días, estos 22,398, y vemos cómo el mapa se empieza a pintar de rojo oscuro en algunas entidades, lo que significa que existen más de 3,000 casos por entidad federativa en los últimos 14 días. Es el caso de Jalisco, del Estado de México, de la Ciudad de México, de Puebla y de Tabasco. La siguiente. Aquí se ve en una gráfica de barras, destacábamos ayer que poco más de la tercera parte de la epidemia está en el Valle de México y le sigue Jalisco, después Puebla y Tabasco, que son los sitios donde hay ahorita mayor actividad. La siguiente. La incidencia, para poder comparar poblaciones que tienen tamaños diferentes, 17,5 personas por cada 100,000 habitantes en cada una de las entidades federativas, suman la incidencia general del país en su conjunto. Cuando lo vemos en la siguiente diapositiva podemos distinguir con mayor precisión el cambio que ha ocurrido en respecto a hace 15 días y de la última semana. Vemos a Durango, Zacatecas, Baja California Sur y ahora Nuevo León en una fase clara de ascenso, también Tamaulipas y Jalisco y posteriormente otros estados. Por su parte, quienes han descendido han sido Baja California, Guerrero, Chiapas, Chihuahua y Sonora. La siguiente. La mortalidad, comentábamos ayer, que se mantiene con una larga meseta, el número máximo de casos ha llegado a 450 casos fatales y esto ocurrió hace 9 días y después se ha mantenido también durante más de 22 días en esta meseta. Y recuerden que siempre esta última parte de cualquier curva epidémica, ya sea de casos o de defunciones, no es interpretable porque cambiará. Mañana que veamos estos últimos días, veremos que existe un número mayor de lo que hoy estamos presentando. Por ejemplo, hoy que es 14 de junio, hay estos poquitos casos fatales, pero mañana habrá seguramente nuevos datos que brinden los estados y esto se actualizará y aparecerá posteriormente el día 15. La siguiente. Aquí lo vemos por entidad federativa, cómo se distribuye, cambiando muy poco también en las últimas ya varias semanas, 4 o 6, y cómo también existe una proporción pequeña de pendientes de actualización. La siguiente. Los casos confirmados en rojo y los casos sospechosos que están en proceso de estudio en amarillo o en color naranja se van presentando a la velocidad de la epidemia y todavía es muy temprano para ver un patrón de estabilización a nivel nacional. Hemos dicho, lo repito por si acaso surgiera nuevamente la duda,
La epidemia empezó el 28 de febrero en México y terminará en octubre, cuando tomamos el conjunto del país. Pero está compuesta de múltiples pequeñas epidemias o medianas o grandes epidemias, como la del Valle de México, que es la mitad del conjunto de la epidemia en el país, y por lo tanto un punto intermedio entre el 28 de febrero y la tercera semana de octubre es justamente estas semanas, las 2 finales de junio y las 2 primeras de julio, donde se espera, de acuerdo a las predicciones, que empiecen a entrar en estabilidad las distintas epidemias locales y posiblemente a entrar en una meseta que posteriormente será seguida de un descenso. La siguiente. Aquí vemos también lo que hemos comentado del rezago de notificación, de confirmaciones. Varias entidades federativas, todas las que tienen una porción de la barra en color naranja, está pendiente que confirmen sus resultados de los casos sospechosos. La siguiente. Y aquí el proceso de acumulación desde el inicio de la epidemia, su fase inicial de lento crecimiento, su punto de inflexión cuando empezó el crecimiento exponencial y después continúa este crecimiento exponencial. Hoy se suman 4.147 casos nuevos comparados con hace 24 horas, que en este caso representan 2.9%. Ayer fue 2.5%. Y todavía en esto no se ve tampoco una tendencia a la estabilización a nivel general. La siguiente. La ocupación hospitalaria afortunadamente se ha mantenido muy estable, hay un buen porcentaje de notificación, se ampliaron los hospitales designados COVID, como pueden ver ustedes ahí, 802 que ahora han sido designados y 750 de ellos, que representan el 94%, son los que confirman. Se encuentran ocupadas en este momento 38% de las camas destinadas a personas críticamente enfermas y 44% de las camas generales. La siguiente. En estas gráficas de barras que ustedes conocen muy bien, en el extremo derecho se ve la situación nacional, de ahí las letras NAC, 44% de ocupación en camas generales. Si lo queremos ver por entidad federativa, tenemos el Estado de México con 74% de ocupación, seguido de la Ciudad de México, posteriormente Tlaxcala con 66%, Sonora con 56%, Guerrero con 55% y así progresivamente. La siguiente. Y lo mismo aquí en el nacional, en el extremo derecho, en la última columna, 38% de ocupación de camas destinadas para personas que usan ventilador mecánico porque están críticamente enfermas, y por entidad federativa el Estado de México 65%, Ciudad de México 63%, Baja California 59%, Sonora 56%, Puebla 51% y así progresivamente. Y en la última diapositiva lo que podemos ver es la progresión de los hospitales. Esto es parte del trabajo de reconversión hospitalaria. Hoy el presidente grabó un video que se hizo público, se puso al público y justamente comenta de este proceso de transformación del Sistema Nacional de Salud. Ha sido un reto muy importante y cabe siempre recordar la importante limitación que tenía en términos de cobertura nuestro Sistema Nacional de Salud. Todo sistema de salud en todas partes del mundo ha enfrentado el enorme reto de tener suficiente capacidad para recibir a las personas que tienen el síndrome COVID en condición suficientemente grave o muy grave para ser hospitalizadas o bien hospitalizadas y manejadas con ventilación mecánica asistida. Por eso es que las 2 intervenciones mayores del manejo de esta epidemia consistieron en las medidas de mitigación comunitaria, que son estas que dependen del distanciamiento físico entre las personas, nuestra Jornada Nacional de Sana Distancia y esta nueva etapa en donde esta actividad o esta disposición de distanciamiento físico entre las personas está directamente regulada o administrada por las entidades federativas. Esto, como explicaba ayer el doctor Ricardo Cortés, nos llevó a una reducción muy sustancial en el número de contagios y se ha podido hacer una epidemia mucho más lenta. Como consecuencia, en vez de tener el punto máximo de la epidemia al inicio, en las primeras 6 semanas, lo tuvimos hasta mayo para la Ciudad de México y posteriormente los demás estados que lo han ido presentando.
Además, la cantidad de personas enfermas en el mismo día disminuyó sustancialmente. El cálculo lo presentamos en su momento para el Valle de México con una reducción de 81%. Entonces, lo que en su momento implicaba que podríamos necesitar hasta 4.500 camas de terapia intensiva en un mismo día, no superó afortunadamente lo que fue el resultado de la intervención, y fue aproximadamente 1.600 a 1.800 camas en un mismo día. Y aquí se ve la progresión de los hospitales que han ido abriendo para las instalaciones COVID. En el curso de la siguiente semana se harán inauguraciones precisamente de algunos de estos hospitales, y son hospitales, más de 39 de ellos, que habían sido abandonados. Eran obras o bien de remodelación o de construcción que quedaron abandonadas. Se aprovecharon. Nuestro agradecimiento a las Fuerzas Armadas que contribuyeron con las brigadas de ingenieros militares, y nuestro también agradecimiento al Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, que coordinó y financió todos estos procesos de reconversión hospitalaria. Es la última, me parece. Quédate en casa.